El metabolismo. El metabolismo hace referencia a todas las reacciones químicas que permiten la supervivencia de las células y que ocurren al interior de ellas, desde la incorporación de nutrientes al citoplasma hasta la eliminación de sustancias de desecho, tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. El objetivo de la digestión y la circulación es poner a disposición de las células los nutrientes que éstas necesitan para funcionar adecuadamente. Los tipos de reacciones metabólicas son el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo hace referencia a los procesos de formación o síntesis de sustancias que la célula necesita para vivir. A partir de la glucosa se fabrica el glucógeno, a partir de los ácidos grasos se sintetizan los triglicéridos y a partir de los aminoácidos se sintetizan las proteínas. El catabolismo corresponde a aquellos procesos a partir de los cuales las sustancias presentes en las células se degradan o se descomponen para liberar la energía contenida en ellas, de manera que la célula pueda utilizar esta energía en la realización de sus funciones vitales. Por ejemplo, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, al fragmentarse, liberan energía y como productos de desecho, agua y dióxido de carbono. Algunos procesos catabólicos se llevan a cabo por procesos oxidativos, es decir, con consumo de oxígeno. Este tipo de reacciones también se denominan catabolismo aerobio. Otros procesos se realizan sin consumo de oxígeno y se denominan catabolismo anaerobio. En términos generales, los productos finales de estos procesos implican la formación de agua y dióxido de carbono. Las reacciones catabólicas incluyen el fraccionamiento de proteínas, de azúcares complejos y de lípidos, los nutrientes y el metabolismo. Los alimentos contienen nutrientes de diversos tipos, como carbohidratos, lípidos, proteínas, y cada uno de estos nutrientes pueden ser utilizados por las células con distintos fines, ya sea mediante procesos anabólicos o procesos catabólicos. Anabolismo de carbohidratos. Los carbohidratos son nutrientes que al descomponerse liberan energía. Las plantas lo fabrican por medio del proceso de fotosíntesis, principalmente en forma de moléculas de glucosa. Cuando estas moléculas no se utilizan de inmediato, las plantas las almacenan formando unas moléculas más grandes y complejas como el almidón y la celulosa. En los hongos y en los animales, cuando la glucosa no se utiliza de inmediato, se almacena en forma de glucógeno. En los animales el glucógeno se acumula en los músculos, en el hígado y en algunas células especiales del cerebro, llamadas células gliales. Al proceso de formación de glucógeno se le denomina glucogénesis. Cuando la concentración de glucosa disminuye al interior del organismo, el glucógeno se convierte nuevamente en glucosa. Si la ingesta de carbohidrato excede a las necesidades del organismo, estas sustancias se convierten en grasas. En los seres humanos, el proceso de conversión de glucosa en ácidos grasos ocurre en el hígado y su almacenamiento se realiza en células especiales llamadas adiposas, que se distribuyen especialmente alrededor de la cintura y la cadera. Si las reservas de glucosa se terminan, las células inician la fabricación de glucosa a partir de los lípidos y de las proteínas que posee el organismo. Este proceso es la gluconeogénesis. Catabolismo de carbohidratos. El carbohidrato más utilizado por las células es la glucosa. Cuando ésta se fragmenta,
libera energía junto con agua y dióxido de carbono. El rompimiento consta de dos etapas: la glucólisis y la respiración celular o la fermentación, según se trate de un ambiente aerobio o anaerobio. La glucólisis ocurre en el citoplasma y consiste en la degradación o fragmentación de la glucosa en dos partes, cada una de las cuales se denomina ácido pirúvico. Este proceso se lleva a cabo tanto en condiciones anaeróbicas como en condiciones aeróbicas. La fermentación ocurre también en el citoplasma celular. Se trata de una degradación incompleta porque solamente se obtienen dos moléculas de ATP, adenosín trifosfato, y como producto de desecho, ácido láctico o etanol. En condiciones aeróbicas y en organismos formados por células eucariotas ocurre la respiración celular, que es un proceso de degradación total en el que se incluye la glucólisis. El ácido pirúvico obtenido a partir de la glucólisis ingresa a las mitocondrias en presencia de oxígeno, es oxidado en acetil-CoA y entra en un ciclo conocido como el ciclo del ácido láctico o ciclo de Krebs. Anabolismo de lípidos. Los lípidos son nutrientes que almacenan grandes cantidades de energía. Están presentes en los seres vivos a nivel de sus membranas celulares, dentro de diversos organelos celulares, y son materia prima para la fabricación de diversas sustancias realizadas por las células, como las hormonas. Las células utilizan los lípidos en la fabricación de diversas sustancias, como el colesterol, que es un precursor de las hormonas sexuales. Los fosfolípidos, que se utilizan en la reconstrucción o fabricación de sus membranas celulares, y las lipoproteínas, que transportan la grasa por todo el organismo. Cuando hay grasa en exceso, son almacenadas en células llamadas adipocitos, que conforman el tejido adiposo. Una parte de las grasas también es almacenada en el hígado. Estas reservas son utilizadas a medida que el organismo las necesita. Catabolismo de lípidos. De la misma forma que ocurre con los carbohidratos, la oxidación de lípidos ocurre en las mitocondrias. El proceso por el cual se oxidan los ácidos grasos se denomina beta-oxidación, que consiste en la separación de segmentos de dos unidades de carbono de la molécula del ácido graso, generando acetil-CoA. Como resultado se obtienen grandes cantidades de energía en forma de ATP, dióxido de carbono y agua. Cuando se excede la oxidación del ácido graso, se producen cuerpos cetónicos, es decir, moléculas que suministran energía al corazón y al cerebro en condiciones de ayuno prolongado. La oxidación completa de un ácido graso genera en promedio 928.000 calorías como energía química, 128 moléculas de ATP y 13.752.000 calorías como energía calórica. En términos generales, se obtienen 9 kilocalorías por cada gramo oxidado. Anabolismo de proteínas. Las proteínas son nutrientes constituidos por unidades básicas llamadas aminoácidos. Además de ser bloques de construcción de las estructuras celulares, participan en la realización de diversas funciones biológicas que incluyen la elaboración y transporte de sustancias, aceleración de reacciones químicas y regulación de funciones vitales, entre muchas otras.
Las proteínas están formadas por 21 aminoácidos diferentes y por ello existen diversas vías metabólicas, tanto para su síntesis como para su degradación. Debido a la utilización permanente que hace la célula de ella, las proteínas se gastan rápidamente y del mismo modo deben ser reemplazadas. Para suplir estas necesidades, las células poseen unos organelos especiales llamados ribosomas, que permanentemente sintetizan proteínas de acuerdo con las necesidades celulares. Las células no almacenan aminoácidos, sino las proteínas que los contienen. Si el organismo requiere aminoácidos específicos, las proteínas se fragmentan para suplir estas necesidades. En los mamíferos, este proceso ocurre principalmente en el hígado. De acuerdo con los requerimientos celulares, es posible sintetizar carbohidratos, lípidos a partir de aminoácidos. Las células humanas solo logran sintetizar 11 de los 21 aminoácidos existentes. Los demás, llamados aminoácidos esenciales, deben suministrarse en la dieta alimenticia, incluyendo alimentos ricos en proteínas como los de origen animal. Los aminoácidos esenciales son los siguientes: metionina, valina, fenilalanina, treonina, lisina, histidina, leucina, triptófano, arginina y isoleucina.